Vamos a empezar con este primer módulo, que va a estar conformado por las profesoras Jacqueline Caniwan y Mónica Geldres y será moderado por el juez de familia Ricardo Larenas. Al final de cada presentación, que durará aproximadamente media hora, habrá un lapso de similar tiempo para formular preguntas por escrito. Se van a repartir para ello entonces formularios para las preguntas. Estas luego serán seleccionadas por el moderador, quien finalmente dirigirá esa parte del debate para los fines pertinentes. Así que dejamos con ustedes entonces a este primer módulo y a Jacqueline Caniwan y Mónica Geldres junto a Ricardo Larenas. Fachantu mangelu eneu te fachi tercer Congreso Nacional de Jueces y Juezas de Familia. Seuman eken pukon meu. Rumea yu kelen piuke kepala lenta mitawulmo. Rumea ayu kelen tani piuke seuman eken tufachi petata wulmo. Soy kumelu tufa. Soy kumei tachi sungun, tufachi sungun. Soy kumei tufa amul kale ain tufachi kumei taun. Kafei manyumai mun tufachi pu juece, manyumai mun tufachi pu mangeluun. Buenos días. Soy Jacqueline Caniwan, ya me han presentado. Quiero agradecer la invitación y contarles que me alegra muchísimo de poder compartir con ustedes, de poder conversar en este inicio de mañana. Lo que les he dicho a todas y todos ha sido un saludo en mi lengua materna, es mi primera lengua, y agradecer la invitación y la oportunidad de que en estos espacios vayamos conversando acerca de la belleza de nuestra diversidad en Chile. Una belleza que ha sido por muchos años invisibilizada y que muchas veces pasamos por las calles y no nos Generalmente cuando a mí me invitan a algún evento yo le doy muchas vueltas. Los mapuches en general y los pueblos indígenas siempre acostumbramos a reflexionar y a tomarnos bastante tiempo a la hora de tomar decisiones. Y esto tiene su base en la forma en cómo nosotros concebimos el mundo, en lo que las ciencias sociales han venido a llamar la cosmovisión de un pueblo. Entonces la presentación de hoy día, la conversación de hoy día, voy a usar mucho la palabra conversación. Partimos del concepto de asmapu o asmapu. ¿Por qué lo puse con doble escritura? Porque muchas veces ustedes se encuentran con que unos escriben con D y otros escriben con Z. Unos encuentran que dicen Mapudungun y usted lee Mapudungun, o encuentra que con Z y usted lee Mapuzungun. Y se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que ocurre es que yo hablaba de la escritura, ¿no? Los procesos de instalación de una escritura toman mucho tiempo. El castellano le tomó 500 años. Bueno, el Mapuzungún está en ese proceso de discusión de su sistema escritural y actualmente de partir como en 21, ahora van en 4. Así que yo tengo la esperanza que de aquí a unos 30 años más confluiremos en uno. Ustedes saben que el conversar implica tener muchas visiones también. Y el Asmapu es en el fondo el lugar donde nosotros estamos, donde nos paramos, desde donde salimos. Primero tiene que ver con lo geográfico, con los elementos que del espacio físico, las formas, la flora, la fauna, el clima, y que lo diferencia de otro territorio.
Y por otra parte, asimismo, tiene que ver con que ese espacio se regula. Y por eso las MAPU son también el conjunto de normas y reglas que definen las relaciones entre los individuos. El as se constituye en el fondo un concepto fundamental de ordenamiento. Por eso para el verbo ordenar decimos asum, ordenarse, asumuwen. El orden de la tierra, el orden de las relaciones humanas, asmapu, o sea, las reglas, el orden. Y de ahí partimos. En general, los pueblos indígenas acostumbramos a ser muy, lo voy a decir en el castellano de mi madre, que no era su primera lengua, y decía, somos muy reglistos. Y esto tiene que ver con precisamente esta idea de un orden establecido. Y un orden establecido para la vida, la mongen, la vida en sus distintas dimensiones, que tiene que ver con esto, con el caminar que nosotros tenemos en el espacio cuando estamos en esta dimensión, porque concebimos el mundo como con varias dimensiones y un constante transitar. La vida es un círculo, se dice. La vida es un círculo y siempre nos volvemos a encontrar. Entonces, incluye la vida, todos los elementos de la naturaleza, y va desde el tránsito del pasado hacia el futuro y del futuro hacia el pasado. Es un constante circular y eso se manifiesta en una serie de acciones que son cotidianas. Por eso cuando se saluda, desde el saludo, que es algo tan básico que decimos Mari Mari, cuando yo partí, si se fijaron, yo no partí diciendo Mari Mari, sino que dije Chalía y Mun. ¿Por qué? Porque el Mari Mari implica que yo los voy a tocar y yo en este momento estoy en otra posición, por lo tanto no les tocaba. Entonces partí diciendo les saludo primero, porque como el Mari Mari me obliga a tocarlos, porque Mari son 10 y 10, son mis 10 dedos con tus 10 dedos, los que se juntan. ¿Por qué? Porque en las culturas indígenas en general, todas las acciones van de A a B y de B vuelven a A. Entonces siempre el círculo, y por eso las acciones siempre tienen que ser cerradas y no dejadas abiertas, siempre se tiene que concluir. Y así esto conduce, digamos, a estos conceptos de Kume Mongen y Kume Felen, que tienen que ver con casi un ideal, casi a esta aspiración a la que tenemos todos los seres humanos, yo creo, que es del vivir bien para estar bien y el estar bien para vivir bien. Una forma permanente de vida en tanto bienestar físico, material y espiritual de la persona y su entorno. Es un ideal en el fondo, es este ideal de podríamos llamarlo incluso felicidad, ¿no? Búsqueda permanente de la persona en los distintos planos de su quehacer espiritual y natural. Ahora, aquí hay dos puntos que son sumamente relevantes que tienen que ver con esta idea del ir y venir. Este ir y venir constante. Por eso, aunque haya población indígena en el mundo urbano, nunca cierran la relación con el mundo rural. Siempre está este constante ir y venir, siempre está esta relación. Y pueden pasar muchos años, pero siempre regresan. Si ustedes observan, en estos últimos años, la cantidad de mapuches que migraron en la década de los 60, que migraron en la década de los 70, actualmente están todos retornando a su tierra. Y va a pasar con sus nietos en 50 años más y este círculo continúa. Hay dos conceptos que son fundamentales, el concepto de Tubún y el concepto de Copalme, el origen territorial y la ascendencia familiar. Todo, tanto el Tubún como el Copalme, constituyen el Che, la persona. Yo tengo un origen territorial y tengo una historia, y a partir de ellos me construyo. Entonces, estos dos conceptos constituyen primero el origen, la familia, la historia y lo que yo hago a partir de ahí. La responsabilidad que me cabe en mi origen y en mi ascendencia familiar. Sin embargo,
hay un punto importante que quería que no quedara en el camino, que tiene que ver con que esta unidad también presenta una gran diversidad. En general, la mayoría de los pueblos presentan una diversidad muy marcada por las ubicaciones geográficas y marcada por los espacios, por su azmapú. Entonces tenemos, por ejemplo, que en el mundo mapuche es en lo que se ha venido a llamar en estos últimos años identidades territoriales. Tenemos los que viven, vamos a partir por los que estamos acá, ¿no? Estamos acá en la zona, esto podría ser considerado zona pehuenche porque estamos en la cordillera. Mientras que más al sur están los huilliches y para hacia la costa, yo soy lafkenche, de la zona costera. Para lo que conocemos como el secano interior, los Nacche, todo lo que tiene que ver acá en la 9ª región, las comunas de Purén, Lumaco, Los Sauces, Traillén, toda esa zona podría considerarse, o se consideran ellos mismos como zona Nacche. Y lo que es el centro, Victoria, Temuco, Ercilla, Freire, Pitufquén, es lo que conocemos como la zona Huenteche. Entonces, un conjunto de identidades que difieren en algunas cuestiones, pero que en general también tienen muchos elementos que son comunes. Entonces, a veces uno observa que el sistema de crianza puede ser distinto para la cordillera y distinto de la costa. Y eso está claramente marcado por cuestiones de tipo geográfico. Ahora, la organización, ¿cómo se estructura la organización más básica dentro de la sociedad mapuche? Partimos primero desde la persona. Che. Che significa persona. Y es bien bonita esta palabra porque si nosotros después pensamos en niño, decimos pichiche. Persona pequeña. Se es persona desde que se nace. Y eso es sumamente importante. Si lo comparamos con otras culturas, bebé es una onomatopeya del llanto. La lógica es totalmente distinta. Considerar persona a considerar a un llorón. Eso es importante. La lógica, ahí va, la lengua también nos dice cómo los pueblos conciben el mundo. Entonces partimos de esta noción de persona. La primero es la noción de persona, después se amplía a la familia, Reima, se amplía mucho más a un conjunto de familias en un lof, que es lo que conocemos como comunidad, y un conjunto de comunidades que es el rehue. Voy a clarificar un poco. En el idioma mapuche hay muchas palabras que son polisemánticas, ¿ya? Que tienen varios significados. Por lo tanto, la palabra rehue, si yo la estoy ocupando aquí como conjunto de comunidades, alguien me va a decir, pero ¿cómo? Si yo la escuché para el altar. No, si también es para el altar. Es para el nombre del altar, el altar y el conjunto de comunidades. ¿Por qué? ¿Por qué rehue? Porque en el fondo un conjunto de comunidades se agrupa en torno a un rehue, que es cuando se celebra las ceremonias de Ñillatún, que son cada 2, cada 3, cada 4 años, dependiendo de las decisiones de este conjunto de comunidades. La familia, entonces, nos vamos a quedar un poquito con la familia, con Reima. Primero es el primer espacio de socialización de un niño o de una niña mapuche en este caso. Y aquí es donde se transmite la historia familiar, comunitaria y territorial, desde el inicio, desde que se nace. Desde que se nace comienza, digamos, la transmisión de la historia de la familia y de la comunidad y el territorio. A través de los cantos, a través de los juegos, a través de las conversaciones y a través del trabajo y colaboración de los niños en las diversas tareas cotidianas. Esto es parte del proceso de formación. Desde que se tiene 4 o 5 años, los niños están cuidando las aves, entrando la leña, ayudando a los padres en la huerta,
aunque si pensamos ahora en el año 2018 con la proliferación de teléfonos celulares, de televisores en las casas, el internet, sin embargo, a pesar de ello, todavía el niño tiene que cumplir sus responsabilidades. Y aquí hay dos puntos que son sumamente importantes y que ha significado una diferencia bien marcada entre los niños mapuche y los niños no mapuche, que tiene que ver con el escuchar y el observar, que constituyen los primeros aprendizajes durante hasta aproximadamente los 10 años. El sistema educativo lo que privilegia es que se hable mucho. El sistema educativo occidental promueve y destaca a los niños que son habladores. Se dice, tiene mucha personalidad, si ese niño es muy inteligente. Porque se privilegia el manejo de la lengua, ¿cierto? Entonces aplicamos también además una serie de test que miden velocidad lectora, que miden cuántas palabras se manejan, que usted cuando tiene 2 años tiene que decir 132 palabras, cuando tiene 4 tiene que decir tanto, tiene que estructurar tal cosa, etc. Bueno, en los pueblos indígenas en general y en el mundo mapuche se privilegia el aprender a escuchar. Por lo tanto, claramente el niño va a ser mucho más callado. Y si usted le está pidiendo a un niño de 5, de 6, hasta 12 años que le dé una tremenda explicación, claramente no siempre lo va a hacer. Sobre todo si ha sido criado a la usanza tradicional, porque allí lo que se le enseñó, que esa primera etapa de su vida se escucha. Después uno produce, y por eso tenemos estos primeros años en que uno es bastante silencioso. Y después no hay quien nos pare. Ustedes saben, los mapuches hablamos, yo puedo hablar aquí todo el día y no voy a tener ningún problema. Pero en general es porque hay todo este proceso en el que a uno le enseñaron a escuchar no solamente el habla de los mayores, de los padres, de los abuelos, de los tíos, de los vecinos, sino también escuchar la naturaleza. Una de las razones que decían los ancianos de mi zona, que había pasado el terremoto del 2010 y ustedes saben, ¿no? Frente a catástrofes todo el mundo reacciona y dice, nos castigó Dios, nos pasó esto. Y a mí me impactó muchísimo porque en la celebración, en la actividad que se hizo en mi sector por el terremoto, nadie dijo que era un castigo, nadie que cómo nos estamos portando muy mal, qué hemos hecho. Entonces, cuando empieza la hora de discutir por qué está pasando, un chachay dice, es que hemos dejado de escuchar. Nosotros sabíamos que el terremoto venía. Continuamos entonces. Bien. Parece que el Rucapillán nos mandó un mensaje. El Rucapillán es el Villarrica y el Mayo Lafken, que está aquí al lado, es el Mayo Lafken es el que tenemos aquí a la orilla. Mayo Lafken, el río que se levanta con neblina. Mayú significa lo que ¿cómo se dice eso en castellano? ¿Vago? No, neblina, sí. No, es que no es esa palabra. Sí. No sabía decíamos entonces que estábamos hablando del escuchar y observar que constituía ejes fundamentales del proceso de formación de los niños y niñas mapuche. Todo esto con el fin de que una persona llegue a constituirse, ¿le puede dar un clic? Llegue a constituirse en lo que es el ideal de persona al que podemos aspirar, que generalmente no lo logramos,
que es el kimche, ¿no? Que es a quien que es norche, que es muy justo, que opera en el mundo con justicia, comeche con generosidad, nehuenche con fortaleza, no solo espiritual, sino también física. Tiene que ver con cuidados también respecto de uno, de su cuerpo, de no fumar, de no ser alcohólico, de no consumir drogas. Ahí tiene que ver el tema del nehuenche y rufche, ser honesto. La honestidad es fundamental en el mundo mapuche. Los castigos por deshonestidad pueden durar muchísimos años. La sanción social por deshonestidad, por robar, es muy, muy fuerte. Como no existían cárceles, se les castigaba a las personas se les negaba el acceso a los principales ceremoniales, no solo al que había incurrido en el daño, sino a toda su descendencia. Entonces ese es un castigo, por eso es muy, muy sancionado el ser coilache o ser hueñefe. Todo esto para adquirir lo que conocemos como el kimun, la sabiduría, a través, digamos, de estas 4 estrategias, podría así llamarlas. Kim Kintun, que tiene que ver con el aprender buscando; Kim Kautun, con el aprender jugando. Lo que yo decía, el trabajo visto como un juego. El aprender participando, el niño y la niña participan desde la primera infancia. Las madres mapuches tienen a los niños en brazos y cuando uno va y los saluda, la madre le levanta la manito al niño y le pasa a usted la mano, porque desde el inicio tiene que aprender participando. Y un punto sumamente importante en el mundo mapuche y en la mayoría de las sociedades indígenas, el aprender soñando, pero no soñar con esta idea de que me voy a ganar el quino o el loto, sino con el sueño como este espacio en el que yo me comunico con las otras dimensiones de la vida, donde me comunico con mis ancestros, donde me comunico con las divinidades a partir del sueño. Y a partir del peuma también se aprende, y el peuma es fundamental en la vida de los pueblos indígenas. La formación entonces a través de los peuma, del sungún, del hablar, del sistema de creencias feyentún y del respeto mutuo, el ecubún. Todo en el espacio Yam Mapum, que tiene que ver con la territorialidad. Y aquí nos aparece un concepto importantísimo, que es el concepto de ñen. Todos los espacios físicos tienen un ñen. Aquí el Mayolafquén tiene su ñen, el Rucapiñán tiene su ñen, y seguramente están hablando mucho con estos días que va a haber mucho temporal. Entonces el Temumun sería el sistema de formación mapuche a través del cual se transmiten todos los sistemas valóricos y de su Tubún y de su Copalme. Y me apuré. Quería cerrar un poco esta pincelada como muy, muy breve sobre todo este sistema, señalando un texto de Álvaro Bello que dice que está claro que la negación o el sueño de la homogeneidad ha fracasado, de modo que en los tiempos actuales la opción viable es enfrentar el cosmos de la diferencia, comprenderla, y aquí es muy importante, sin esencializarla y sin idealizarla, porque no hay cultura que sea perfecta, así como, porque lo que yo les he contado también corresponde a una sociedad que está bastante permeada ahora, como decía yo, los medios de comunicación, los contactos con otras culturas. Entonces los pueblos tampoco hay que idealizarlos, sino que hay que integrar a nuestras prácticas cotidianas, que son políticas, científicas, valorando en el fondo y legitimando al otro, hacerlo visible. Yo partí hablando de la invisibilidad. Visibilizar la diferencia es sumamente importante en todos los sistemas, poder visibilizar la diferencia, superar los prejuicios y no caer tampoco en estos estereotipos respecto de cómo son los pueblos indígenas, estereotipos que tienen que ver con prácticas y estereotipos también que tienen que ver incluso con cuestiones físicas. Muchas veces a uno le pasa que le dicen, uy, pero tú hablas súper bien, si hasta no pareces mapuche.
Entonces, eso ocurre muchísimo, nos encontramos mucho con eso. Entonces, hay que superar los prejuicios en este sentido y la discriminación, buscando en el fondo descolonizar el pensamiento como un factor que nos ayude a reproducir las relaciones, que nos que nos ayude a dejar de reproducir relaciones desiguales. Muchísimas gracias y también démosle gracias al Grupo Capillán porque nos sirvió para pensar. Interesantísima la exposición de Jacqueline. La dinámica es la siguiente. A continuación vamos a escuchar a nuestra siguiente ponente o expositora. Atrás está mi colega Viviana Ibarra con los papelitos. Ahí, levante la manito, por favor. Para que pueda la gente, el asistente interesado en hacer la consulta por escrito, la pregunta por escrito, luego viene acá y si sale seleccionada la leeremos para que nuestra expositora Jacqueline Caniwan le pueda responder. Bien, entonces, dentro de esta jornada corresponde a continuación a nuestra colega Mónica Geldres Salazar, a quien tengo a mi lado. Ella es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile. Es juez de familia de Santiago. Tiene un máster en tutela judicial de Derechos Fundamentales, la protección jurisdiccional en materia de género y menores de la Universidad de Jaén, en España. Ha cursado diversos diplomados en universidades de Chile y Católica de nuestro país, en temas de ley de matrimonio civil y tribunales de familia, intervención en crisis, derechos de los niños y niñas víctimas de delitos sexuales y el sistema judicial y derechos de menores. Es docente en la Universidad Central de Chile, en la Cátedra de Derecho de la Infancia, desde el año 2013, y en la Universidad Central de Chile, en módulo de Derechos de Infancia y Adolescencia, desde el año 2013 hasta la fecha, y en el posgrado de Magíster en Mediación, Gestión Colaborativa de Conflictos. Tiene amplia experiencia como capacitadora experta en el área de protección de niños y niñas y familia, y además gestora y coordinadora de proyectos en materias tales como capacitaciones a la GESEL, siendo coordinadora y ejecutora del proyecto de levantamiento e información de niños, niñas y adolescentes a nivel país en el sistema residencial. Ha sido expositora ante el Congreso Nacional en materia de infancia y familia en los últimos 2 años y en actividades internacionales entre el año 2010 y 2014. Y lo que no aparece aquí, yo se lo señalo, que fue nuestra candidata como gremio a la Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de nuestro país. Así que tenemos el grato honor de tener con nosotros como expositora a nuestra colega Mónica Geldres Salazar. Bueno, quiero partir agradeciendo a la regional la invitación que se me ha cursado, sobre todo por las materias que este congreso trata, que son, a mi juicio, tan relevantes. Y en una audiencia tan especial, y quiero también relevar eso, dado que nos encontramos, yo creo que por primera vez, un número importante de jueces junto a un número también importante de abogados y de abogados que tramitan en materias de infancia también, entre otros profesionales. Un saludo también a todos ellos. El tema que se me invitó a exponer son el diagnóstico, ¿no?, y los desafíos para la infancia en situación de vulnerabilidad en nuestro país, y el título inmediatamente lo asociamos con los hechos que han sido bastante conocidos y que se recogen, ¿no?, bajo el lema de la crisis del Servicio Nacional de Menores, y que a menudo, ¿cierto?, vemos y escuchamos este gran problema en el que nos encontramos, que pareciera no tener solución o detenerla es a muy largo plazo. El problema, a mi juicio, es mucho más profundo y está cruzado por déficit que históricamente ha tenido y tiene nuestro país a la hora de diseñar y de ejecutar políticas públicas en materia de infancia. Lo que tenemos hoy son proyectos, leyes aisladas, no articuladas, y voy a intentar llegar al final de la exposición para señalar lo que a mi juicio es la solución a la problemática de manera real, de raíz, y que es el que Chile adhiera y
¿cierto?, construya un sistema nacional de protección integral a la infancia, que se nos llama internacionalmente. Hace poquito, en noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos refiere que hacia la adopción de este sistema debemos ir. No tenemos eso. La ley que se encuentra actualmente en el Congreso, el sistema de garantía, esta ley que se supone marco, no resuelve el problema, no genera un sistema de protección integral, más bien lo que hace es generar una protección administrativa con la misma lógica judicial, trasladando esto a el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, esa ley que se encuentra paralizada en segundo trámite no viene a resolver ni a generar este sistema que nosotros debemos asegurar. ¿Y por qué? Porque es un trabajo de largo aliento y que no vamos a poder resolver, a mi juicio, en un gobierno. Por lo tanto, el tema que nos convoca debe ser tratado como una política de Estado y entender los distintos gobiernos, que empieza uno y termina el otro, ¿no? Si no, vamos a seguir manteniendo la crisis tan cruda que tenemos hasta el día de hoy. Tenemos que tomar entonces decisiones políticas e institucionales, y porque hemos llegado a un punto, a mi juicio, de nuestra sociedad donde se exigen más derechos, ¿no? Y además se exige mejores condiciones de vida para nuestros niños, especialmente cuando el Estado ha intervenido con un afán de protección. A mi juicio, hemos perdido un tiempo valioso en que debimos hace años hacer las grandes transformaciones en el tratamiento de la protección de los niños. Es un problema para mí quizás de oportunidades perdidas. Al observar las temáticas de este Congreso, me parece que es más pertinente que nunca hablar sobre los desafíos en estas materias. Y la infancia se encuentra está ante grandes desafíos, a mi juicio. Pero la tarea no es de ellos, la tarea es fundamentalmente nuestra, y me incluyo, porque en primer lugar somos todos quienes desde alguna posición de autoridad, de poder, de gestión y de influencia intervenimos en la realidad de miles de niños y no hemos sido capaces de lograr los cambios pertinentes para mejorar en muchos de ellos su calidad de vida, sus condiciones y sus aspiraciones. El presidente de la Asociación de Magistrados nos decía ayer, y yo también celebro, que nuestra Asociación Nacional de Magistrados tiene hoy una comisión de infancia, pero nuestra Asociación Nacional de Magistrados cumple este año 50 años y recién el año pasado existe una comisión de infancia. Aquí hay muchos abogados que están asociados, ¿no?, a esta asociación que tienen de abogados de familia. Y espero que este año ellos, al igual que nosotros, sean una fuerte influencia en la agenda legislativa. Tenemos que ir al Congreso como asociación a mejorar el debate legislativo que hemos dejado bastante a la suerte de las invitaciones que se hacen principalmente en el Congreso a organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores. Es una tarea que tenemos todos también ahí pendiente. Voy a intentar señalar cuáles son, a mi juicio, los nudos críticos, ¿no?, los puntos o nudos críticos de lo que tiene que llamamos este sistema de protección a la infancia, para luego señalar, ya lo adelanté, cuál es, a mi juicio, la solución que de raíz podemos hacer a esta crisis. Y creo que es importante, y rápidamente lo voy a hacer, preguntarnos por qué estamos y por qué hemos llegado a este punto. Y aquí hay que hacer un poquito de historia, brevemente, y referirnos a que la legislación sobre infancia en Chile, hasta el año 1990, al igual que el resto del mundo y especialmente en nuestra región, trató a la infancia bajo el paradigma de la protección, ya sabemos, de la doctrina tutelar, no voy a profundizar en eso, que con una fuerte intervención estatal bajo una lógica de control social, ¿no? Se hablaba de niños en situación irregular, que están caracterizados como una infancia problemática, ¿no?, que excedía los límites de lo que el Estado en ese tiempo estimaba deseable, que los niños fueran preocupación de sus padres en un contexto circunscrito al ámbito familiar o al ámbito privado. A los niños se les privaba de su libertad, pero en condiciones de precariedad, bajo la premisa de entregarles lo que conocemos: pan, techo y abrigo. No se les consideraba sujetos titulares de derechos, sino objetos de protección.
Y el paradigma de la doctrina tutelar caló hondo en nuestro continente y definió una cultura y formas de conductas sociales e institucionales, prueba de ello los tribunales de menores, que es un reflejo cabal de la protección paternalista del Estado. En 1979, y por causas no precisamente relacionadas con una consideración especial a la infancia, se crea el Servicio Nacional de Menores, que desarrolló su entrega a organizaciones privadas. Nosotros sabemos que de las 260.000 atenciones que realiza el Servicio Nacional de Menores, más del 90% se ejecuta a través de los organismos colaboradores del Estado, o sea, por privados, ¿no? Y podemos ver en ese tiempo la consideración a estos niños en situación irregular, porque hemos ido conociendo cómo se aplicaba esa política de control social en esa época de nuestra historia. Ejemplo de ello, estamos conociendo hoy en día este tráfico, ¿no?, importante de niños dados en adopción al extranjero, que recién vamos a empezar a conocer y empiezan a salir a flote. En 1990, ya con el retorno a la democracia, Chile suscribe, ¿no?, la Convención de los Derechos del Niño, la ratifica, al igual que los demás países del continente, y esto suponía el cambio de paradigma desde la protección tutelar a una protección integral. Los niños dejaban de ser objeto de protección para pasar a ser y entraban de lleno a la ciudadanía como sujetos de derecho. Pero este cambio que se esperaba produjera la Convención como un instrumento transformador de la realidad no causó el efecto pensado. ¿Y por qué no causó el efecto pensado? Porque nosotros entendemos, y trajo aparejada la Convención, una serie de reformas legales, ¿no?, para que nuestro sistema jurídico se adecuara al contexto de los derechos humanos de la Convención. Sin embargo, incidieron a mi juicio en este efecto disminuido dos cuestiones que hasta hoy se mantienen, y por eso seguimos un poco atados a este influjo de este paradigma. La bajada de este tratado a los países de la región se hizo bajo el mito de que las leyes promoverían, ¿no?, estos cambios sociales que se esperaban, cuestión que no es así. Nosotros sabemos que mediante las leyes no vamos a generar cambios en la conducta, ¿no? Y estos cambios entonces los hicimos centrados en esta ilusión, pero no realizamos los cambios institucionales que deberían venir aparejados con para tener este nuevo trato a los niños. Además, la litigación penal, lo sabemos también, se tomó la agenda centrándose en el discurso de la responsabilidad penal juvenil, y dejamos entonces en segundo plano e invisibilizado, espero hasta hoy, a los niños que están en protección, digamos, de nuestro país. Y lo hemos visto que están invisibilizados porque hace poco nosotros sabemos, ¿no?, de las muertes que han existido en los organismos colaboradores y de administración directa del Estado, además de los reiterados casos de abuso. Ya vamos a ir viendo cuáles son los hitos de los niños que están al cuidado del Estado de Chile y que sufren vulneraciones, pero esta vez de parte del mismo Estado y de sus agentes. Sin duda, nos urge entonces hacer estas transformaciones institucionales y normativas que son a gran escala. Me pregunto, ¿por qué como sociedad nos ha costado tanto ver y hacernos cargo? ¿Por qué hemos permitido durante todos estos años las graves violaciones a los derechos humanos de los niños? Recuerdo a un autor, Francisco Estrada. Me tocó hace más de un mes, presentar el libro La infancia vulnerada, y Francisco habla ahí, Francisco Estrada, de que ha existido en nuestro país una autocomplacencia institucional. Es decir, en los discursos de diversas autoridades vemos que refieren, ¿no?, que el problema no existe, o de existir es menor, y que se encuentra además en vías de solución. Eso por una parte. No ha sido prioridad para los estados, no se ha tratado este tema como una política de Estado, y como sociedad hemos preferido mirar al lado, y en eso tenemos que hacer también y tener esa responsabilidad. Y por otro lado, una cuestión que me parece también que es grave, que nosotros tenemos institutos de derechos humanos en Chile, y con presencia en Chile, que también han
mirado para el lado. Recientemente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, recién el año pasado, a través de la misión de observación, saca un informe en materia de infancia donde los hallazgos que nosotros encontramos en el trabajo que me tocó dirigir en el año 2012, del cual estoy tan orgullosa, aquí hay jueces que fueron parte de ese trabajo. Hoy el Instituto Nacional de Derechos Humanos encuentra los mismos hallazgos que hace tantos años atrás. Nosotros también, lamentablemente, dimos cuenta. Entonces, para las autoridades, la verdad, y sigue el autor señalando, las listas de espera son inexistentes, y en eso los jueces sabemos cómo es la realidad, pero las listas de espera son inexistentes. La subvención a las residencias se ha incrementado, hay pilotos de reunificación familiar, los programas de representación jurídica ya están operando. Nosotros sabemos, ¿no?, que la situación no es así, que lo que tenemos son las curadurías ad litem, cuando lo que debería tener el niño es un abogado gratuito, ¿no?, a nivel país, y eso hoy no existe. Tenemos esta figura intermedia que es la curaduría ad litem. Se señala que los montos para contratar personal están aprobados, que los convenios de sistema de salud están firmados, que los niños tienen sus tratamientos médicos, etc. Hasta sigue diciendo el autor que los funcionarios están tan bien evaluados que merecen un bono por un desempeño sobresaliente, ¿no? Mañana ustedes van a escuchar a egresados de casas de menores, ¿no?, que nos van a retratar lo más probable, que las consecuencias de los abusos y las violaciones sufridas en la infancia se mantienen hasta la vida adulta, ¿no? Y sin lugar a dudas, para ellos salir adelante requiere de esfuerzos adicionales muy distintos a las ventajas con que corren los niños a quienes se les han satisfecho todas sus necesidades espirituales y materiales. Para mí esto cobra importancia porque el Estado ha fallado en su afán de proteger. Y el cuidado de los niños, y esto lo digo porque no está muy claro, el cuidado de los niños es una función pública estatal. Por lo tanto, no puede el Servicio Nacional de Menores decirnos que la responsabilidad es del organismo colaborador, por ejemplo. La convención se estructura, a mi juicio, en una serie de principios bajo el influjo de uno mayor, que es el interés superior, y ese interés superior del niño, que tanto hablamos, ¿no?, y se subutiliza, a mi juicio, acarrea para el Estado esfuerzos importantes. Eso es determinante señalarlo en cuanto al tratamiento y consideración de los niños como sujetos de derecho. Entonces, el interés superior del niño obliga a tomar en consideración primordial, ¿cierto?, el niño y sus derechos, pero también demanda la efectividad de aquellos por parte de toda institución pública o privada que adopte medidas o tome decisiones relacionadas con los niños, y deben garantizarse la satisfacción de todos sus derechos. Segundo principio importante, a mi juicio, es la autonomía progresiva y el derecho a ser oído, que tiene por objeto resaltar la noción de sujetos de derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, reconociéndose el ejercicio progresivo de sus derechos en cada etapa del desarrollo. ¿Pero qué implica esto para el Estado? Implica que debe tomar medidas estatales que impliquen la intervención mínima del Estado y excepcionalmente. El niño tendría que contar con una voz en todas las decisiones que les afecte, ¿no? Y nosotros vemos que no hay una estructura donde el niño sea escuchado, que es propio de un sistema de protección nacional de la infancia. Los niños deberían tener, ¿cierto?, una estructura donde su opinión se tomara en consideración desde la generación de las políticas públicas y en todo lo que les afecta. Nosotros los escuchamos en el proceso, ¿cierto? Y muchas veces los escuchamos, pero no nos hacemos cargo en la sentencia del sentir o el querer de los niños, ¿no? Los escuchamos más bien por un rito, pero si nosotros vemos después la fundamentación de los fallos, no aparece la consideración o el tratamiento a lo que ellos, ¿cierto?, querían. Entonces, ¿qué podemos advertir? Y dada la crisis que tenemos, en principio, a mi juicio, se encuentra fuertemente debilitado por causa de una sobreintervención estatal, la negación del debido proceso a los niños y su derecho a defensa jurídica, y la invisibilización que hemos ya señalado ha existido desde los órganos del Estado. Y la poca consideración
de la familia y sus particularidades. Si nosotros pensamos que se exige, ¿no?, en los tratados internacionales, el niño no es solo. El niño está en un contexto, inserto en un contexto familiar, y no podemos trabajar solo con el niño, sino que tenemos que hacerlo en relación a su familia. Y si vemos la ley que está en primer trámite, que entiendo va a ser objeto de una indicación sustitutiva del servicio que crea la protección especializada, que se queda solo con lo que es el sistema residencial, nuevamente fue observado por quienes fueron al Congreso de que se centra en el niño y no en su familia, ¿no? Cuando nosotros generemos los cambios institucionales, tenemos que hacerlos y los cambios legales desde la lógica del cumplimiento de los tratados internacionales. Y el tercer derecho, a mi juicio, importante es el derecho a la vida y a la vida familiar y a la identidad, sobre la base de que la familia es el lugar donde el niño encuentra, ¿cierto?, su medio natural de crecimiento y desarrollo y bienestar. Pero la realidad nos muestra que en el ámbito de los derechos, de estos derechos, también se encuentra fuertemente debilitada. Hay una despreocupación, a mi juicio, institucional. Faltan políticas públicas de prevención y de fortalecimiento a la familia, con un énfasis, y el énfasis tiene que estar puesto en la prevención, ¿no? El Estado ha abandonado, a mi juicio, las familias, y si uno revisa cómo se trabaja con ellas, a mi juicio existen solo dos instituciones que cumplen con los estándares de un trabajo efectivo y eficiente con ellos, que sería una fundación que se llama FIPI y Casa del Cerro, que trabajan en la casa de las familias, visibilizando cuáles son sus potencialidades, ¿no?, y no de esta mirada crítica desde lo que les falta, porque la mirada a la familia tiene que ser potenciando lo que tienen, ¿no? Y a mi juicio esas serían las dos instituciones que cumplen con esa función. Entonces, si nosotros hablamos de las falencias que tiene nuestro sistema de protección en Chile, en los niveles institucionales, Chile no solo presenta, a mi juicio, acciones erradas y deficitarias, sino que también existe un vacío institucional, como ya lo he anunciado, y que se sintetiza, a mi juicio, en los siguientes aspectos. Existe y persiste, ¿no?, el enfoque tutelar en el tratamiento de los niños. Seguimos con una lógica centrada en la intervención judicial en la protección especial. Vuelvo a repetir, el sistema de garantías establecía la protección administrativa, pero manteniendo esta lógica judicial y trasladada al Ministerio de Desarrollo Social. Lo que no sirve, lo que nosotros tenemos que tener es un sistema que coordine, que articule las políticas, los servicios, los programas, la oferta. Cuestión que no tenemos y que vamos a tener que desarrollar, aunque nos cueste mucho tiempo. De ninguna otra manera, a mi juicio, vamos a seguir adelante. Yo miro en este gobierno que ha señalado, ¿cierto?, que ha puesto a los niños primero y ha señalado también una serie de acciones que va a tomar. Ojalá tome la decisión de articular bajo los estándares internacionales, aunque eso implique que nos demoremos, eso tenemos que verlo. La ausencia entonces de un sistema de fuerte preocupación en la prevención, con una estructura administrativa de protección general que no tenemos, y donde tiene que estar alojada en el territorio con una amplia oferta de programas, pero con un diseño. Esto está en construcción, ¿eh? Yo creo que el gobierno anterior no logró sacar la protección administrativa porque es un diseño complejo, donde a mi juicio se tiene que sentar en la mesa todos los actores, ¿no? De ninguna otra manera podemos construir este sistema, y lo que debería ser el ideal es que la familia, no sé si es la OPD o una OPD robustecida, pero que la familia vaya a un lugar donde haya un gestor de casos que diga, bueno, tiene que hacer este tratamiento de habilidades, digamos, psicológico, porque lo que hacemos nosotros hoy en día con la familia es bien complejo. En las causas de protección o en las causas de adopción le pedimos, ¿no?, a la madre que visita al niño los lunes y los miércoles de 10 a 12, pero tiene que trabajar también, pero además tiene que hacer el taller de habilidades parentales, y además el psicológico, y además tiene que cuidar la casa. Entonces eso no puede seguir ocurriendo, porque eso confabula, ¿no?, a que las familias no las alentamos a mantener la guardia, ¿ya?
Y eso, a mi juicio, debe cambiar también, porque hay una desconfianza hacia la familia y la falta de apoyo e información. Tenemos que reconocer que la familia de hoy, lo hablábamos, ¿no?, en el apagón, que la familia de hoy no es la familia que nos daba cuenta, ¿cierto?, la profesora. Tenemos que entender la complejidad que actualmente tiene el desarrollo de las estructuras familiares. Y tenemos que dejar esa mirada que moralmente perfeccionista con la que nosotros, ¿no?, abordamos el tema, exigiéndole a esas familias y a los padres en especial estándares que están divorciados absolutamente de sus dificultades y sus contextos sociales. Eso es algo que tenemos que abordar también. Como no ¿cuánto me queda? Ya. Como no existe un sistema de protección nacional, tanto especial como universal, las instituciones, agencias, órganos trabajan, como ya señalé, en forma aislada, no interrelacionada, no hay políticas coherentes ni sistémicas de trabajo con los niños y sus familias, hay acciones separadas y reiteradas y técnicamente deficientes, con lo que no se logra esta sinergia que necesitamos, ¿no?, de que cada elemento sea parte de un todo. Falta cobertura en diversos ámbitos, especialmente en grupos de niños en situación de vulnerabilidad. Nosotros no podemos seguir como jueces de familia mendigando cupos. Eso no puede seguir existiendo. Solo para dar un ejemplo, lo que ocurre con los niños que requieren corta estadía en salud mental. Por Dios, ¿cómo vamos a seguir rogando, mendigando, exigiendo, teniendo que, cierto, a las autoridades, no sé cómo llamarlos, pero no podemos seguir así? O sea, sí, con orden, mire, si no se va arrestado, eso no corresponde, ¿no? El Estado tiene que otorgar la oferta adecuada en cantidad y calidad, ¿no? Yo me recuerdo hace poco haber estado con el teléfono del turno un niñito de 11 años que le dieron una golpiza y estaba absolutamente drogado y lo fueron a dejar a un centro de salud, por eso se salvó la vida, ¿no?, porque lo tiraron ahí. Entonces eso fue un día viernes, lo fui a ver el día sábado, lo tenían en la urgencia, lo fui a ver el día domingo, ahí recién despertó en la urgencia y yo le exigí un cupo, pero es que magistrado, el cupo, perfecto, yo le voy a dar hasta el lunes, yo entiendo, ¿ya? Entonces le voy a dar hasta el lunes. Y me llaman el día domingo como a las 3 de la tarde y me dice, magistrado, sabe que yo creo que el niño despertó y como que se va a fugar. Entonces yo le digo, mire, si se fuga, la hago personalmente responsable. No va conmigo a sacar la salida fácil. Pero acto seguido llamé a la comisaría del lado y le pedí un punto fijo civil, ¿ya?, para que el niño no se fugara. Después de 53 gestiones, 73 llamados, logré el día lunes a las 6 de la tarde el cupo. Eso no puede seguir, ¿no?, porque después se culpa y la responsabilidad es de los jueces. Pero lo que tampoco puede seguir es que nos conformemos con dar una orden de búsqueda y recogimiento y que 5 meses después no sepamos dónde el niño sigue. Tampoco. Nosotros tenemos que ser jueces que efectivizan los derechos de los niños y no nos podemos conformar entonces con dar la orden de búsqueda y recogimiento, como era el caso de este niño que se había dado hace casi un año. En el nivel de protección local existe desigualdad, desde la económica hasta la oferta de programa. Un ejemplo de ello es la distorsión que ocurrió con la OPD, ¿no?, que se generan esta institución con la finalidad de evitar la institucionalización y hoy se han transformado más bien en realizadores de diagnósticos e incluso ellas mismas promueven las medidas de protección. Existe una ausencia de información, y esto nos han observado internacionalmente, interconectada entre los distintos sistemas. Trabaja Salud con un sistema, nosotros con otro sistema, Sename con otro sistema. Entonces no es posible que nosotros generemos estadísticas ni podamos seguir la historia de vida del niño si no tenemos un sistema único, conectado, interrelacionado. ¿Ya? Me quedan 5. Ya. Me quedan solo 15 hojas. Ya. La ausencia de una estructura que fiscalice, tampoco lo tenemos, ¿no?, y evalúe los procesos de diseño, de implementación y ejecución de las políticas en infancia. Para muestra un botón, nosotros tenemos, hace poquito hay un estudio de la Católica donde se revisa que los niños
porque los programas ambulatorios son el 90%, ¿no?, de la oferta. Más o menos un 5, un 6% o un 8% es el sistema residencial. Y los niños pasan, según este estudio, por 1, por 12, hasta por 50 programas. ¿Cómo va a ser posible que como sociedad no logremos dar esa subvención, que esa subvención llegue a la familia y nos gastamos en este niño 250 más 250 más 250, cuando si a esa señora yo le doy 500.000 pesos, deja de vender en la feria todo el día y se preocuparía de sus hijos? Nosotros tenemos que tener la inteligencia, digo yo, para lograr que esa subvención llegue a la familia y no a organismos colaboradores. Falta de formación, lo sabemos también, y especialización en los recursos humanos encargados en la entrega de servicio a los niños. Lo vimos en la muerte de Lisette, como todo falla, ¿no? No voy a alcanzar a llegar ahí, así que por eso la menciona. Y finalmente como hitos de esta crisis que han ido mostrando lo que ha ocurrido, quiero relevar el trabajo que hicimos con un grupo de jueces y con jueces de todo el país el año 2012, que se llamó efectivamente el Proyecto de Levantamiento de Información de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel país. Visitamos a más de 6.500 niños. Y ese trabajo se consolidó en un informe que la prensa bautizó como el informe Geldres y que no tuvo buena recepción en su momento, y no tuvo porque daba cuenta, ¿no?, de la responsabilidad que tenían todos los actores en la crisis. Luego, creo que la muerte de Lisette volvió a generar, ¿no es cierto?, fue un catalizador de la crisis, para mí desde ahí un punto de no retorno, ¿no? Porque ahí ella vivió todas las condiciones de lo que hemos señalado, vivió las condiciones de precariedad en medio de la violencia institucional, víctima de un personal no adecuado, sin formación, ausencia de cuestiones básicas como dispositivos de primeros auxilios, entre otras cuestiones. Creo que la investigación que lleva el fiscal Emil Fork también nos va a arremecer, no sabemos cuáles son las consecuencias. Acuérdense ustedes que las muertes aparecían ocultas bajo la sigla egresos administrativos, ¿no? Y las situaciones de gravedad que han sido advertidos por organismos internacionales. Por Dios, vino la ONU en diciembre. Ahora tenemos una medida cautelar que nos interpone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el mismo CREAT, con 2 organismos internacionales, no hemos logrado salir de la crisis en un centro en nuestro país. Esa es la complejidad de lo que se nos viene. Bueno, el desafío, el Servicio Nacional de Protección Integral, no voy a alcanzar, y ese servicio requiere de elementos como una política nacional para la niñez de carácter integral, una arquitectura institucional, un diseño con claros niveles territoriales, un subsistema de protección administrativa, estructuras de participación concretas de los niños en las diferentes etapas, protocolos claros que hoy no existen, intervención judicial mínima y excepcional, organismos privados que desarrollen sus funciones dentro del sistema deben estar registrados. Acuérdense ustedes que una residencia que no cumple con su función se cambia de nombre y la abre de nuevo. Eso no puede seguir ocurriendo, y los recursos finalmente presupuestarios deben estar al alero del principio de no regresividad, intangibilidad y progresividad. Cuestión que vimos que no se señaló en la ley esta ley de sistema de garantías, donde venía con una fuerte limitación presupuestaria y fue objeto de más de 500 indicaciones. Solo para terminar, referir que esta tarea es de todos, ¿no? Es de largo aliento, y la invitación es a ser parte activa de ella. Muchas gracias. Bien, agradecemos a nuestras ponentes, a ambas, sus interesantes exposiciones. Ahora comenzamos la ronda de preguntas y tenemos para comenzar esta ronda de preguntas a la profesora Jacqueline Caniguán. La primera pregunta y única que tenemos hasta el momento dice así: ¿considera necesario el papel del facilitador intercultural? ¿Y cómo puede ser incluido en los tribunales la figura de este facilitador? Respecto del facilitador intercultural, yo tengo una visión bastante particular. Creo que los facilitadores interculturales en todos los ámbitos de los servicios públicos en estos tiempos, ahora, son necesarios, pero que no debería ser eterno. El facilitador intercultural debería ser
precisamente un facilitador que permitiera, en este caso, a los distintos estamentos del servicio público entender las realidades culturales, la diversidad cultural que exista en ese espacio. Pero creo que hay que ir más allá del facilitador intercultural. No nos podemos quedar en la idea del facilitador intercultural, porque si no, nosotros como sociedad en general no vamos a transformarnos. No vamos a transformarnos respecto de la diferencia cultural que tenemos en Chile. Entonces, hay que pensar mucho más allá de solamente el facilitador intercultural. Por ejemplo, vemos que hasta ahora se ha instalado la figura del facilitador intercultural en la escuela, la figura del facilitador intercultural en los servicios de salud. También he visto que en Temuco, entiendo que en justicia también hay facilitadores interculturales, pero creo yo que hay que ir mucho más allá y que nosotros, como profesionales de las distintas áreas, ahí hay un rol que tienen las universidades respecto de la formación. Respecto de la formación en las distintas áreas, las diversidades culturales no pueden quedar circunscritas a determinadas carreras, por ejemplo, sino que cada uno, porque al final de cuentas todos trabajamos con personas. Entonces, en ese sentido, es necesario ahora la instalación del facilitador intercultural como una persona que, y con esto voy a la misma pregunta, como una persona que de alguna manera apoye el trabajo a nivel lingüístico y cultural, porque una cuestión tiene que ver también, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la comprensión del discurso, que tiene que ver con la lengua. Y la lengua está bastante presente, contrario a lo que muchas veces se dice, porque hay mucha gente que no declara que conoce o que habla otra lengua. Entonces, al no declarar, y todo el rato, ayer lo conversábamos con una persona que conocí ayer, conversábamos que siempre dicen que sí, y le dice sí, 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 pero ¿cuánto de lo que le dijo efectivamente le entendió? Entonces allí el facilitador intercultural tiene un rol fundamental, porque permite en el fondo, valga la redundancia, facilita la comprensión en estos casos de los discursos. Pero no nos podemos quedar solamente en el rol del facilitador intercultural. Creo que en realidad hay que dar un paso más allá y nosotros mismos formarnos para irnos entendiendo. Entonces pasa también por entender los sistemas de práctica, los sistemas de creencia, y pasa también por aprender otra lengua. Si al cerebro no le hace mal saber 2, 3 o 4 lenguas, eso es una maravilla. Acuérdense que eso nos ayuda a que no tengamos Alzheimer. Entonces es importante, o sea, hay que verlo también como aquello que nos ayuda a nosotros. Entonces, en ese sentido, sí es importante el rol del facilitador intercultural, pero no solamente quedarnos en ese rol, sino que tratar en el futuro, por estos 10 años yo creo, pero pensar que en un futuro ya seamos todos capaces de ir entendiéndonos y entender que Chile es un país pluricultural, digamos, y que hay que establecer relaciones interculturales entre los pueblos. Eso. Muchas gracias por su respuesta tan clara. Tenemos varias preguntas para la magistrada Mónica Geldres y vamos a seleccionar 2. La primera de ellas es la siguiente, dice: la externalización de los servicios o programas para la protección de la infancia con su constante cambio, temporalidad. Y ahí viene la pregunta: ¿es una forma adecuada de cumplir la obligación estatal de protección a la infancia? Esa es la pregunta. Bueno, ese a mi juicio es el grave problema que tenemos, ¿no? Cómo está diseñada la oferta a través de estos organismos colaboradores. Yo creo que debe existir, y así también lo mandata los organismos internacionales, una comunión pública y privada. Pero creo que hay ciertas cuestiones que deben necesariamente ser estatales. Por ejemplo, las residencias hoy en día, ¿cierto?, son mayoritariamente el sistema residencial también por organismos colaboradores. Yo creo que la estructura de la residencia debe ser estatal. De tal manera que si el servicio prestado por el colaborador no lo hace bien, es el colaborador el que se va, no el niño.
a que se les cierra el lugar de pertenencia, ¿no? Por ejemplo, creo que ahí debería haber un desarrollo. Creo que la supervisión debe ser estatal, pero va a existir esta comunión siempre. Lo que pasa es que tenemos que hacer una estructura y reformular completamente la oferta. Hoy el niño se adecua a la oferta y tiene que ser al revés, y por lo tanto esto requiere un rediseño y un repensar la oferta. ¿Cómo lo estamos haciendo? Yo creo que eso va a ser sumamente difícil, pero hacia allá tenemos que ir, digamos. Sí, siguiente pregunta y última. Dice, el proyecto de representación jurídica existe en la región del Biobío y los abogados... Recapitulo. El proyecto de representación jurídica existe en la región del Biobío y los abogados representan al niño y niña en las causas P, X y A, que por todos es conocida esta nomenclatura. Los niños representados van desde 0 a 6 años con el objeto de desinternar. ¿Cuál es su opinión al respecto? La verdad es que eso fue, si es el programa de representación jurídica del que estamos hablando, esto fue una creación del Ministerio de Justicia del gobierno pasado, y esto para salir adelante, para tratar de sacar la ley de sistema de garantía, ¿no? Porque si no se asegura el derecho a la defensa jurídica, no podía avanzar la ley. Entonces se generó este programa de representación jurídica para niños institucionalizados de 0 a 6 años. ¿Pero qué es ese programa? Ese programa es una curaduría ad litem, si no existe otra forma. Lo nombra el juez con todo lo que nosotros ya señalábamos. Por lo tanto, a mi juicio, ninguno de estos programas, como se llamen, que finalmente son igual curador ad litem, ¿no? Cumple con los estándares internacionales. Nosotros tenemos que tener, a mi juicio, una defensoría autónoma, gratuita y a nivel país. Y que no sea designación del juez cuando el juez estime que hay intereses contradictorios. Todo niño que tenga que enfrentarse al Estado y en un futuro a la administración, si es que alguna vez tenemos, o si vamos a tener protección administrativa, debe tener un abogado que represente sus intereses. Y para eso necesitamos modificar el 18, el 19 y modificar también y crear esta defensoría. Es cara. Y por lo tanto yo no sé si este gobierno en su programa señala algo así como un programa de defensoría jurídica, pero yo no sé a qué se refiere. No estoy tan segura que esté pensando en este organismo autónomo o agrupar estos programas de representación jurídica, los que hay en Sename, los que salen del Ministerio de Justicia, ¿no? Los que salen de la CAJ, y hacer una cosa, pero que igualmente dependa de justicia. No lo tengo claro. Lo que yo espero y lo que a mi juicio cumple los estándares es lo que he señalado, que son organismos autónomos. Muchas gracias. Un aplauso para nuestras ponentes, y de verdad que es interesante, bastantes desafíos nos dejan como operadores de este sistema de justicia en familia. Pero me dijeron que 1/4 para las 11 entregara, estamos pero súper bien en la hora. Y nuestra regional no quiere dejar pasar esta oportunidad para agasajar a nuestras ponentes. Entonces le voy a pedir a mi colega que pase para acá porque vamos a entregar algo simbólico, un detalle en realidad para nuestras ponentes. En primer lugar para Jacqueline. Que lo abran, que lo abran. Está hecho por manos artesanas de la comuna de Angol, a los pies de la cordillera de Nahuelbuta. Por favor. Pero viene bien envuelto, ¿no? Por supuesto. Por favor. Bien. ¿Te gustó? Mira, viene dedicado. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Bien. Un detallito de nuestra zona
para ustedes. Así que ahora tenemos nuestro primer coffee break, así que los invito cariñosamente.